Pues vamos empezando para que nos dé tiempo. La idea es que este webinar dure más o menos 40 minutos, de que nosotros platiquemos con ustedes y después que podamos tener un espacio para intercambio de preguntas. Presento a mis dos compañeras, Tatiana Revilla y Paulina González, que son dos especialistas de género que nos van a acompañar para explicar un poco de nuestras experiencias que hemos tenido incorporando el tema de género a proyectos de cambio climático. Buenos días, bienvenidos. Esperemos que este webinar les guste y la idea es poder también capturar un poco de cuáles son sus intereses que tienen sobre el tema de género y cambio climático para poder ampliar específicamente esos temas durante otras sesiones que estaremos organizando. Entonces, bueno, van a tener los micrófonos apagados, pero en la parte inferior de la pantalla van a encontrar un icono que dice preguntas y respuestas. Entonces, con eso pueden irnos haciendo llegar las dudas o los comentarios que tengan durante la sesión para que al final, en el espacio de preguntas, podamos comentar sobre estos puntos. Y también nos interesa conocerlos un poquito más. Entonces, para esto tenemos preparada una encuesta vía la plataforma de Menti, que, bueno, está abierta desde ahorita. Si quieren empezar a contestarla, solamente son dos preguntas. Una para saber de qué organización nos acompañan y otra para poder identificar las palabras o los aspectos clave que les gustaría que abordáramos en otros seminarios. Entonces, ahorita pueden hacer la primera pregunta y nos cierran su ventana de la aplicación de Menti y al final vamos a poder hacer la segunda pregunta. Listo, pues los temas ya entrando en materia que vamos a platicar durante este webinar es un poco de cuáles son las tendencias actuales que estamos considerando en los temas de género y de cambio climático, que cada vez se vuelve mucho más transversal. Entonces, empezar a pensar cómo podemos incorporar eso, reconociendo que la mayoría de los países tenemos ciertas particularidades que hace que no lo podamos hacer siempre de la misma forma. Ver qué relación tiene la perspectiva de género y las estrategias de mitigación al cambio climático y por qué es necesario incluirlas, diferentes enfoques que se tienen sobre género y cómo podemos utilizar estos enfoques para no reforzar ciertos estereotipos que pueden afectar la implementación de nuestras políticas o programas, y los elementos principales que tiene que considerar una estrategia de mitigación al cambio climático con el componente de género, y el caso práctico, ¿no? Que un caso práctico van a ser ejemplos de los diferentes aspectos que tenemos sobre cambio climático y cómo podemos ir abordando esto en diferentes sectores. Trabajaremos principalmente ejemplos de 3 sectores, entonces esa va a ser como los diferentes pasos por los que vamos a pasar durante esta sesión. En general, una de las preguntas que surgen cuando empezamos a hablar del tema de género y cambio climático es si realmente es una cuestión de género la diferencia y que si nos afecta diferentes a hombres y mujeres. Y que si estas diferencias de cómo nos afectan se deben específicamente a una condición de género o no. Esto es más por la situación vulnerable que se pueden tener desde los diferentes sectores y el entorno en el que estamos. El cambio climático nos afecta a todos, tiene las mismas consecuencias para todos, pero no todos las abordamos o no todos las podemos enfrentar de la misma manera. Entonces, esta es una de las principales diferencias que va un poco más arraigado hacia cuáles son las condiciones que pueden tener las mujeres o en general los grupos vulnerables ante diferentes elementos que los hacen más vulnerables para poder enfrentar al cambio climático. Y estos pueden ser barreras que tienen a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural o a nivel político. Entonces, el principal punto con esto es que las diferencias de género generalmente se expresan a través de desigualdades, y estas desigualdades se pueden dar, por un lado, a nivel cultural, a nivel de educación que se puede tener, el acceso a cierto tipo de beneficios como pueden ser salud, como puede ser educación, como pueden ser fuentes de ingreso, y también a poder estar accesando a tener pagos justos por las actividades, o que se pague a las mujeres o que no se pague, si pueden ser poseedoras o no de la tierra en caso de actividades agrícolas, o la toma de decisiones acerca de proyectos que se van a realizar en alguna zona. Entonces,
Todo esto nos lleva a que es un juego de poder, que es de lo que hablaremos un poco más adelante, y para poder abordar el tema de género, cuando desarrollemos una política pública para cambio climático y en general para otro tipo de políticas, necesitamos considerar los usos y las costumbres locales que van a ser diferentes y que esto nos va a obligar a diseñar estrategias considerando estos elementos que permitan hacer una compaginación entre las dos cosas, que no siempre va a ser fácil, pero la idea es que estas políticas puedan considerar esos elementos, usos y costumbres para poder abordarse. La otra es que siempre tenemos que tener el elemento del respeto a los derechos humanos, a cómo vamos a interactuar, a qué tipo de actividades se van a desarrollar, a cuáles son las circunstancias específicas que se tienen en ese entorno y considerar que debemos de modificar específicamente lo que sea más fácil. O sea, lo ideal es que tengamos una política completamente incluyente, pero para poder llegar ahí necesitamos ir dando pequeños pasos, ¿no? Entonces, habrá cierto tipo de estrategias o cierto tipo de políticas que sea más fácil modificar que otras, ciertas actividades que sea más fácil aplicar o no en una región, y es empezar a partir de ahí. Gracias, Su. Va la parte de cuáles enfoques teóricos son los que se deben de usar en una política pública para integrar la perspectiva de género. Y aquí es importante tratar este tema, ¿por qué? Porque hay, desde los 70 más o menos, empezó el tema de los ecofeminismos, ¿no? Y fue de los primeros enfoques que de los que se empezaron a hablar para incluir la perspectiva de género en las estrategias de mitigación de cambio climático. Pero bueno, aquí hay que tener mucho cuidado porque estos términos suelen estar suelen ser esencialistas. ¿A qué me refiero? Que empezaron como una cuestión de relacionar a la mujer, por ejemplo, con la tierra, debido a su rol de maternidad, a su rol de madre, por ejemplo, se empezó a relacionar su papel con las estrategias de cambio climático. Entonces, esto ha ido cambiando y la verdad es que hoy tenemos ya enfoques, me parece, más técnicos, más teóricos y que no refuerzan estereotipos de género, ¿no? Hoy, por ejemplo, se habla mucho, bueno, se habla de el género del ambiente, ese es uno de los enfoques. Después, feminismo ambientalista. También ahorita lo vamos a ver, un enfoque que a nosotros nos gusta es gender justice en todas las estrategias de mitigación de cambio climático. Pero sí es importante tener en cuenta que esta visión que nosotros, o que lo que nosotros hemos trabajado para integrar la perspectiva de género, no viene desde una visión esencialista, ¿no? Que se refuercen estereotipos de género, sino, y ahorita por eso está esta pirámide, es un análisis ¿por qué es necesario y por qué tiene impactos diferenciados? Bien lo dijo Su ahorita al inicio, no es por ser mujeres u hombres y ya por naturaleza se tienen impactos diferenciados, claro que no, es las condiciones que hacen que estos impactos afecten de manera distinta a hombres y mujeres. Y de esto tenemos muchísima evidencia, ¿no? Y esta pirámide, ¿qué nos quiere decir? Que en las cuestiones de cambio climático hay que analizar las estructuras de poder, desde la dominación del hombre primero por la naturaleza, después pasando obviamente por una colonización en países, sobre todo en vías de desarrollo, que también afectó y que posicionó a ciertas personas, hombres y mujeres, en la pirámide, en las bases que afectan a las personas, y lo sabemos que están en pobreza, tienen más, pues son mayormente afectadas por estas estrategias, ¿no? Trabajos de cuidado de las mujeres, también esto es muy importante para incluir la perspectiva de género. Uno de los elementos principales es tener en cuenta quiénes han tenido la carga doméstica. El trabajo campesino de subsistencia, también aquí hay una división de labores, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son quienes son contratadas para recolectar y no tienen la tenencia de la tierra, y también aquí vienen inmersas muchas cuestiones de roles de género históricos que ahorita se están tratando de romper, ¿no? El sector informal, trabajo infantil, también aquí es uno de los elementos. Y obviamente el trabajo remunerado y el capital. Aquí, ¿qué queremos tratar aquí? Todas las estructuras de poder y las relaciones socioeconómicas
en donde entran en la dinámica mujeres, hombres, niños, obviamente las estructuras, las institucionales, ¿no? De eso se trata la inclusión, yo quiero decir, de la perspectiva de género en las estrategias de cambio climático. No nos gusta hablar de ecofeminismos, sí, pero sí podríamos ver como un tipo de incorporación del feminismo a las estrategias de mitigación de cambio climático, pero más que feminismo podemos hablar de la perspectiva de género, ¿no? Que es lo que vamos a explicar ahora. Hola, bueno, justo como Tatiana comentaba, la integración de la perspectiva de género en estrategias de mitigación de cambio climático y de adaptación tiene que ver mucho con las estructuras de poder. Entonces se habla mucho de estos impactos diferenciados que el cambio climático tiene en hombres y mujeres, pero ¿qué significa realmente? Si tomamos la definición de Foucault de poder, que quiere decir que el poder está en todas partes y proviene de todas partes, obviamente sobresimplificada, encontramos que el poder no solo construye y destruye, sino que también incluye y excluye. O sea, tiene todas estas capacidades para hacer que ciertas estructuras sociales se incluyan y ciertas estructuras sociales se excluyan. Y el poder depende mucho de cómo lo experimentamos en relación al otro. Por eso, a partir de la teoría feminista que ya nos explicó un poco más Tatiana, surge un concepto que se llama interseccionalidad. Aquí tienen una de las definiciones por Davis, que trata de cuáles son las categorías de la diferencia de las vidas individuales y cómo las prácticas sociales, las prácticas institucionales y los aspectos culturales impactan esta definición que tenemos nosotros de nuestro propio poder y del poder en relación a los demás. El concepto en relación a cambio climático nos permite analizar las estructuras de poder en prácticas sociales, políticas y económicas de algún determinado país para entender cómo al construirlas podríamos generar o evitar seguir generando ciertas injusticias. Y no se trata nada más de incluir a las mujeres, sino se trata de justamente equilibrar estas relaciones que históricamente han sido desiguales entre hombres y mujeres. Entonces, la interseccionalidad nos va a permitir comprender cómo nos relacionamos con nuestro medio y con nuestro entorno para entender cuáles serían los impactos de una política de mitigación o adaptación mal enfocada, ¿no? Que negativamente sería que excluya a a ciertos grupos sociales o que solo incluya a mujeres y se excluya también a hombres. Aquí sí se trata de tratar de tener actividades que incluyan más a las mujeres, porque han sido históricamente relegadas, pero no se trata de, a la hora de incluirlas, excluir a los hombres, sino que todos somos parte y todos formamos parte de esto, entonces la idea es poder incluirlos a todos. La finalidad de utilizar esta perspectiva no surge de la necesidad de solamente definir tantas categorías como nos sea posible, sino problematizar y reflexionar acerca de todas estas categorías que impactan la vida de la mujer, porque una mujer, por ejemplo, una mujer indígena no va a tener las mismas limitaciones o no va a experimentar las relaciones desiguales de poder de la misma manera que una mujer indígena que vive en un contexto urbano. Van a tener ciertas características diferenciadas, que es lo que a nosotras también nos da la capacidad de entender cómo generar unas estrategias y recomendaciones mucho más enfocadas a que no se siga reproduciendo este tipo de cosas. La siguiente, por favor. Y como Tatiana lo decía, nosotros usamos mucho también la perspectiva de género, no, el concepto de justicia de género. Y la literatura relacionada de justicia de género tiene tres grandes categorías. La primera es la que se ocupa de entender las vulnerabilidades de la mujer ante el cambio climático basadas en jerarquías sociales, estereotipos y prácticas culturales. La segunda nos habla de la mujer en su rol de protectora del medio ambiente, agente de sustentabilidad, poseedora de conocimiento tradicional y sensibilidad especial que la hacen la personificación de la reutilización y de la resiliencia climática. Y la tercera, que es donde nos encontramos ahora,
ya es una mezcla de las dos anteriores y aboga poco más por la inclusión de la mujer en la toma de decisiones y en la gobernanza para reducir justo esta brecha entre los géneros y modificar los patrones de subordinación de la mujer. Por eso esta justicia de género nos ayuda mucho, porque identifica ciertos patrones de exclusión entre los géneros y remueve como causas estructurales para que hombres y mujeres puedan alcanzar una igualdad sustantiva. A partir de otras experiencias, se ha encontrado que la simple inclusión de las mujeres, sin tomar en cuenta cuáles son las barreras que las han estado limitando, no son suficientes para hacer que ellas retomen el poder y tengan poder de decisión, digamos, a partir de su vida. Y por eso nos gusta mucho este enfoque de justicia energética, de justicia de género, que hemos utilizado mucho en nuestras estrategias y en estos políticas donde hemos estado trabajando. Las acciones de mitigación, por ejemplo, el cambio climático con perspectiva de género, son una oportunidad para modificar las relaciones de poder que se basan en todas las transformaciones que con las estrategias podríamos generar. Es decir, se van a cambiar ciertos patrones económicos entre hombres y mujeres al poder incluir a las mujeres dentro de las actividades productivas, ¿no? O sea, ellos van a tener un poco más de poder adquisitivo y eso va a impactar las relaciones sociales y de poder en la familia entre hombres y mujeres. Entonces, estas transformaciones que se van a generar con las estrategias podrían generar otras desigualdades o podrían buscar la nivelación, y como lo he estado repitiendo, vamos a buscar esa nivelación. Una vez que las desigualdades de género se han nivelado, y que es lo que nosotros buscamos como finalidad, podríamos transitar a un enfoque más neutral, donde ya no se necesite utilizar acciones afirmativas para incluir a las mujeres, sino que ya nuestras medidas no estén generando impactos diferenciados, y eso es al final lo que estamos buscando. Perdón. ¿Dónde está todo esto regulado, no? Si bien no es algo que de repente, no me gusta el término, pero entró, se puso de moda y ahora hay que meter la perspectiva de género. No, esto ya tiene una historia y ya tenemos, si bien décadas de hablar del tema o más, sí se han formalizado en los últimos 10 años la integración de la perspectiva de género, no solo en las estrategias de mitigación de cambio climático, sino de manera transversal, ¿no? Todo esto viene, la transversalización de la perspectiva de género, el gender mainstreaming, como se conoce, surge en 1995 en la conferencia en Beijing 95. A partir de que se formaliza en el acuerdo de Beijing, bueno, en el mecanismo internacional de Beijing, la transversalización de la perspectiva de género, se empieza a buscar que no solo en las estrategias de mitigación de cambio climático, sino en todos los temas, ¿no? En todos los temas donde que atraviesa el género. Luego dicen que, bueno, cuando empezamos a trabajar más el tema de género, ves cómo pues realmente atraviesa todo, ¿no? Atraviesa estas desigualdades de género, están atravesadas en el tema que sea. Otra de las implicaciones de la transversalidad de género, además de los temas, es las estructuras, ¿no? También con la transversalización de género lo que se buscó es que la perspectiva de género estuviera incluida en todas las estructuras, no solo en los temas, insisto, en todas las estructuras de los países. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no bastaba con crear la oficina de la mujer, ¿no? Ya me decía, bueno, pues eso déjaselo a la oficina de la mujer, y había un tema de género y el Instituto de la Mujer que lo vea. Y todo se quedaba segregado en lo que veía el Instituto de la Mujer, pero, por ejemplo, la Secretaría de, no sé, de Transporte decía, bueno, pues yo no tengo nada que ver con el género, eso que lo vea el Instituto de la Mujer y punto, ¿no? No. Hoy estamos en un momento, y como dijo, lo mencionaron hace rato, que atraviesa la perspectiva de género, por eso se llama transversalidad la perspectiva de género. Atraviesa no solo cada uno de los temas, sino toda la estructura. Y también otra cosa que siempre yo he comentado, la transversalidad de género siempre va en dos vías, lo interno
Y en política pública, ¿qué quiere decir lo interno? La institucionalización de la perspectiva de género, ¿no? También tenemos que institucionalizar la perspectiva de género al interior de las organizaciones, que son quienes llevan las estrategias y quienes diseñan, implementan y evalúan la política pública de estrategia de mitigación de cambio climático. Por ahí dicen el buen juez por su casa empieza, ¿no? ¿Cómo exigimos a instituciones que diseñen, implementen y evalúen política pública con perspectiva de género de manera transversal si las mismas instituciones no están inmersas y no tienen los procesos, los mecanismos para, de manera endógena, institucionalizar la perspectiva de género? Por supuesto que no nos podemos esperar a que todas las instituciones estén ya con una igualdad de género en sus procesos, mecanismos, en sus dinámicas internas, pero sí tenemos que ir trabajando a la par. Y bueno, esto está aquí, no los quiero aburrir leyendo cada uno de los artículos, pero sí es importante saber que es ya también una obligación para introducir la perspectiva de género a las estrategias de mitigación. Si bien en el Acuerdo de París no fue un eje, cuando surgió, no fue un eje prioritario, después en las COP posteriores ya fue un elemento que se obliga a los estados a implementar la perspectiva de género en sus estrategias, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, aquí se respetar y promover y tener en cuenta las respectivas obligaciones, etcétera, con la igualdad de género, empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Aquí empoderamiento de la mujer, como ya lo mencionaron también, no es... Este término también ha sido criticado. Últimamente se dice que ya no hay que hablar de empoderamiento de la mujer, que es un término también que no define lo que queremos lograr, pero bueno, así empezó también en los mecanismos internacionales. Empoderamiento de la mujer no significa darle poder a la mujer por darle poder. Empoderamiento de la mujer incluso hasta es una cuestión tanto subjetiva, ¿no? De que las mujeres tengan más decisión sobre sus propias vidas, sobre sus propios cuerpos, sobre que estén representadas en las estructuras de poder, al igual que los hombres, ¿no? No tampoco es que se malentienda, pero sí hay actualmente. Cuando usamos el término de empoderamiento de la mujer ya hay muchas críticas, pero así está en los mecanismos internacionales. También aquí en el segundo artículo 7.5, ¿no? Las partes reconocen que la labor de adaptación debería llevarse a cabo mediante un enfoque que deje el control en manos de los países, que responda a las cuestiones de género. Ya empezamos a ver que el término de género está en todos los ordenamientos internacionales, los mecanismos internacionales. Y bueno, a partir de en el 2014, se incorporó ya de manera más técnica, ¿no? Porque antes hablábamos, incorporen la perspectiva de género en sus planes, en las políticas públicas, integren la perspectiva de género tiene que ser transversal. Sí, ¿cómo bajamos todos esos conceptos abstractos ya a política pública? Entonces, a partir del 2004 se empezó, tenemos el Lima Programme on Gender, donde se establece ya que los planes y toda la política pública, las estrategias de mitigación de cambio climático de los países deben de tener un Gender Action Plan. Y es donde estamos ahorita, que es generando estos Gender Action Plan de cada uno de los países. La verdad es que no todos los países han logrado tener este plan. ¿Por qué? Porque apenas esto está, el plazo para tenerlo es para la COP27 del 2020, vienen las evaluaciones de 2020 a 2021, ¿no? Entonces, pues estamos en esos diseños todavía. ¿Qué es estos áreas prioritarias? Lo determinó Lima Work Programme on Gender. Para hacer los Gender Action Plan, se tienen que hacer bajo 5 áreas prioritarias. ¿Cuál es la primera? Creación de capacidad, gestión de conocimiento y comunicación. Aquí es toda la gestión y todo es la creación de insumos. Aquí entran workshops, diseño de estrategias, contenidos, foros, capacity building. O sea, todo esto se tiene que crear. ¿Por qué? Porque como dije, y esto no solo en las estrategias de mitigación de cambio climático, sino en diversos temas. Estamos siempre diciendo, diseñen políticas públicas con perspectiva de género.
¿Cómo le hacemos? ¿Cuáles son los elementos que hay que meter a esas políticas? Entonces, estas áreas prioritarias nos parecen muy claro, habría que también ver los elementos en cada uno de estos, ¿no? Pero sí ya están, ya hay un avance. Entonces, bueno, el primero es la creación de capacidad, gestión de conocimiento y comunicación, y aquí también entran las buenas prácticas compartidas de los países. Se busca crear estas plataformas donde los países compartan experiencias, se llamen foros a expertos para que se vean estas buenas prácticas internacionales. Equilibrio de género, participación y liderazgo de las mujeres. Aquí lo que dije otra vez, tenemos que empezar por las instituciones. Se busca que se logre mantener una participación plena, igual y significativa de las mujeres en todo el proceso. No solo como beneficiarias de los programas, no solo como mujeres que están en una situación vulnerable y que subir y empoderarlas y que tengan mayor participación en la toma de decisiones estratégicas, sino al interior de las mismas instituciones internacionales, nacionales y locales que están diseñando las políticas públicas de género. Coherencia. Fortalecer la integración de las consideraciones de género en el trabajo de los órganos constituidos de la Convención de Cambio Climático, la Secretaría y otras entidades de Naciones Unidas, así como stakeholders para la aplicación coherente de mandatos y actividades relacionadas con la perspectiva de género. Aquí otra vez, me parece muy, incluso el nombre, coherencia, ¿no? Me parece muy valioso. ¿Por qué? Porque es bueno. Estamos diciendo que participen mujeres en los gobiernos, mayor participación, y ahora nosotros qué estamos haciendo, ¿no? Quienes diseñamos esto a nivel internacional, por ejemplo, aquí que esté específicamente la Secretaría y otras entidades de Naciones Unidas, tenemos que también empezar a meter la perspectiva de género a nuestros programas, a nuestras políticas, nuestros procesos y incluso hasta nuestro mismo personal, ¿no? Que me parece muy, muy valioso. Implementación con perspectiva de género y medios de implementación. Y aquí es cómo vamos a asegurarnos a través de procesos, ¿no? Y a través de planes, de planes de diseño de política pública que homologados con los fundamentos legales, también obviamente con los mecanismos internacionales y los países ya, las partes con los ordenamientos nacionales, que ya hay mucho, ¿no? Simplemente nosotros hemos encontrado en las estrategias, en el trabajo que hemos hecho con algunos países, que a veces está totalmente separada la política pública de mitigación de cambio climático de la perspectiva de género, ¿no? Entonces, no hay una homologación de normatividad, que es lo que se busca, y no solo porque esté en la ley, porque esté homologado en la ley, esto ya hace que se cumpla, pero sí es de donde tenemos nosotros como el objetivo, ¿no? Para que se cumpla. Y por último, monitoreo y evaluación. Esto es sumamente importante, todos lo sabemos, lo que no se mide, no se puede saber el progreso, y tenemos que implementar, sobre todo en esta parte de monitoreo, crear sistemas de monitoreo. No solo, también aquí ha habido algo que hemos encontrado mucho, ¿no? Indicadores de género. ¿Qué es indicadores de género? Y todo el mundo dice, ¿cuántas mujeres y hombres participaron? Y ya, eso es indicador de género. Hay muchos indicadores de género que no solo es cuántas mujeres y hombres participaron en el programa. La verdad es que esto es claro que es necesario desagregar los datos de género, pero no solo es medir esto, ¿no? Sino hay presupuestos con perspectiva de género, indicadores de resultados, indicadores de diseño, en fin, esto es, por eso esta parte es sumamente importante. Bueno, metodología de un caso práctico. Aquí de manera general no me voy a detener. Este fue uno de los trabajos en los que participamos para implementar la perspectiva de género en uno de los planes, en una política pública de mitigación. Empieza por un diagnóstico. Obviamente aquí está los elementos que va a contener ese diagnóstico y el plan de acción por sector. Ahorita vamos a hablar de los sectores. Toda la primera parte de diagnóstico se lleva a cabo dependiendo el tipo de política pública, el tipo de estrategia, hay diferentes Gender Analysis Frameworks, y dependiendo de la necesidad del país, pues se usa uno de ellos, ¿no? Y en las otras áreas prioritarias, ya las líneas de acción, pues usaremos estas áreas prioritarias del Lima Program. Listo.
Gracias, Tatiana. Pues sí, y como Tatiana ahorita nos estaba explicando un poco de la metodología, en este proyecto de perspectiva de género, tuvimos 3 sectores principales, ¿no? Y en este sentido, en estos ejemplos, es donde se relaciona la teoría, la metodología, los ordenamientos legales y la práctica. Si hablamos de un país latinoamericano donde la principal actividad económica es la agricultura, lo primero que se nos va a venir a la mente es pensar en mujeres rurales y cómo están limitadas, porque no tienen educación formal, porque no tienen conocimientos, porque tienen falta de tiempo para actividades productivas por sus actividades del hogar. Cuáles son estas responsabilidades con la familia, cómo interactúan con su entorno. Y en el tema de energía, lo que vimos es que las tecnologías y la interacción de las mujeres con ciertos, digamos, recursos son muy diferentes a cómo lo viven los hombres. Y las tecnologías impactan de manera diferenciada, no solo porque cada uno tiene diferentes necesidades, sino porque cada uno lo utiliza de maneras diferentes. Y aquí una de las cosas que nos gustó mucho fue la utilización de investigaciones científicas que crean evidencias de casos de éxitos relevantes. En este sentido encontramos algunos ejemplos, como por ejemplo las Solar Mamas, que es un proyecto en la India donde a las mujeres de mayor edad se les dio una capacitación de 6 meses para poder construir, mantener, reparar y algo más. Construir, mantener y reparar sistemas solares distribuidos. Y entonces eso les dio la capacidad a estas mujeres no solo de generar una diferente relación con las tecnologías y volverse actores y agentes de cambio, sino que les dio el poder económico de tener su propio negocio e impactar de manera positiva a sus propias comunidades. Ejemplos como esos son cambian la perspectiva y el paradigma que las mujeres tienen en relación a cambio climático, porque las empoderan, ahí como decía Tatiana, les dan ciertas capacidades para interactuar en su medio de manera mucho más equitativa con los hombres. A las mujeres generalmente lo que nos han dicho siempre es, ustedes no saben manejar, ¿no? Pero no tiene tanto que ver con que no tengamos las capacidades para manejar, sino que hemos estado limitadas de alguna manera en el acceso a estas capacidades. En el tema agrícola, la inclusión de las mujeres productoras en las capacitaciones y acceso a conocimiento, eso es básico porque eso no solo cambia las estructuras y empodera a las mujeres a poder participar dentro de, pues no sé, las prácticas agroforestales que les van a ayudar a ellas a mejorar su nivel de vida. Nuestra meta con todos estos ejemplos fue integrar la perspectiva de género de manera transversal, donde pudiéramos definir patrones que afectan a las mujeres en los 3 sectores de manera igualitaria y otros factores que los impactan sectorialmente, ¿no? Que tienen que ver nada más con el sector en específico. Una manera grande o una manera de saber a grandes rasgos cuál es la situación de la disponibilidad de información es conocer los datos desagregados. Ya como decía Tatiana, eso a nosotros nos da la capacidad de entender cuál es la situación actual de los temas en relación a género. Y no se trata solamente, justamente como decía Tatiana, de hombres y mujeres, sino se trata más de entender cómo ellas han interactuado con su entorno y cuáles son los temas que realmente les pegan y cuáles son sus necesidades. A partir de eso podremos ya empezar a ver cuáles han sido los impactos que otras políticas gubernamentales han tenido en la vida de las mujeres y limitar ciertas actividades que generan o siguen reforzando estereotipos de género que van a dejar a las mujeres en una situación mucho más vulnerable. Por ejemplo, esta idea de que las mujeres tienen este conocimiento tradicional y de que están muy conectadas con el medio ambiente y de que son las salvadoras de la sustentabilidad.
puede ser que sí, pero el hecho de estar reproduciendo estas ideas va a hacer que a las mujeres se les limite y se les ponga en una cajita de estereotipo de ellas solo sirven para este tipo de cosas y no se pueden meter a temas como más tecnológicos, como las solar mamas. De eso se trata un poco la perspectiva de género para equilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Para terminar, sí. Gracias. No, ya acabé. Muchas gracias. Bueno, ahorita retomando un poco de una de las preguntas que ya nos llegó, que querían ver como casos más específicos de cómo poder materializar estas políticas, vamos a presentar algunos ejemplos en el caso del sector forestal. Va a depender un poco del país, va a depender un poco de la región, va a depender de la cultura local en la que estemos, porque el sector forestal históricamente puede ser un sector muy cerrado, sin embargo hay ciertas actividades donde se ha potencializado la participación de la mujer. Entonces es importante tener en consideración que las actividades que se realicen o las estrategias muy puntuales van a depender de esas condiciones locales, pero lo primero es diseñar esquemas de capacitación. Y estos esquemas de capacitación pueden ir en dos sentidos. El primero es porque muchas veces las zonas rurales están siendo abandonadas. Ya, o sea, hay altas tasas de migración y entonces generalmente quienes se quedan son las mujeres. Entonces, históricamente podían haber realizado actividades muy específicas de recolección de cierto tipo de plantas o de cierto tipo de productos forestales, pero ahora también capacitarlas para que puedan desarrollar y participar en los modelos de negocio. Eso es muchas veces lo que pasa. Tienes mujeres que participan en la recolección de cierto tipo de hongos o de cierto tipo de resinas o de cierto producto forestal, pero se queda hasta ahí. Entonces, la forma de impulsar una política de género, retomando algo que ya está localmente desarrollado, trabajado ahí, es impulsarlo a que tengan capacitación en desarrollo de modelos de negocio, en producción, en incremento de tecnologías a escala, que esto pueda permitirles incrementar su nivel económico, tecnificar cierto tipo de procesos y participar y entrar en otro tipo de cadena de valor, ¿no? Porque si ya es un producto tecnificado que tiene cierto tipo de empaque o que se puede mandar a las ciudades, va a tener un valor agregado que si es algo que solamente se vende en su comunidad, ¿no? Entonces, una es darle ese segundo enfoque a las tareas que ya hacen, la otra es capacitarlas para poder hacer aportaciones a ciertos elementos de la cadena de valor. Estos elementos de la cadena de valor, por ejemplo, puede ser cuando haces una mezcla de actividades en muebles tradicionales, que son muy comunes en México, que tú puedes hacer un mix con respecto al tipo de textil que se incorpora, ¿no? Entonces, ahí haces una alineación de una cadena de valor que puedes tener y esto puede incrementarte el valor. Hablando específicamente ya de acciones de mitigación o de adaptación al cambio climático, la primera es retomar esa experiencia que tienen en establecimiento de cierto tipo de cosechas o de cultivos. Muchas veces son las que saben cuando tienes que hacer empíricamente la rotación de los cultivos, que tienes que cambiar de uno a otro. Entonces, ¿cómo puedes fortalecer eso para que puedan empezar a participar? Y con esto puedes evitar degradación, puedes evitar cambio de uso del suelo. La otra es la colecta de leña. La colecta de leña es algo que produce emisiones, muchas veces se hace directamente en anafres o en esquemas de este tipo, entonces ver qué es lo que necesita esa localidad. Una puede ser la capacitación tanto para el diseño y elaboración de estufas ahorradoras y que pueden ser estufas que puedan permitir seguir utilizando la leña pero de mejor manera y se reduce el consumo de leña, a nivel de salud tiene un impacto en la vivienda y también les permite mejorar su nivel de vida. La otra, por ejemplo, es la parte de desechos, el manejo de la composta, ¿no? Esa es otra actividad que se puede instaurar específicamente y que además muchas veces lo hacen de forma empírica y la idea es potencializarlo, que sean estas mismas personas que más puedan capacitar a otras en la comunidad y que estos productos se puedan vender. Creo que muchas de las actividades están ligadas específicamente a actividades productivas o actividades que puedan incrementar los ingresos económicos, porque esta es una de las barreras que se ha identificado en diferentes puntos y en diferentes países, que la barrera que hace una diferencia en el componente de género son los ingresos económicos y la parte de capacitación. Entonces, es justamente cómo podemos dar ese brinco para retomar lo que ya se tiene y poderlo potencializar, incrementar la capacitación. También la otra es el establecimiento de escuelas rurales, que escuelas rurales no solamente estén enfocadas a la parte
agrícola o a la parte ganadera, sino que estas también tengan cierto tipo de carreras técnicas. ¿Por qué? Porque al final las mujeres son las que se están quedando en esas zonas. Entonces, es otra forma de acercar el conocimiento. Otro aspecto relevante que se tiene que considerar en algunas zonas es el derecho a pago y el derecho a tenencia de la tierra. Tenencia de la tierra en general en América Latina es un tema muy complicado, no está completamente establecido o tecnificado en la región, hay muchos problemas de tenencia en los diferentes países, pero aunado a esto también hay lugares en los que la tenencia de la tierra no es para las mujeres, ¿no? Entonces, empezar a cambiar y diseñar estrategias que permitan poder incrementar este acceso a la tenencia de la tierra o acceso a los pagos. En algunos lugares todavía con usos y costumbres mucho más arraigados, las mujeres no pueden acceder a un pago o las mujeres trabajan, pero el pago se le da a sus esposos, ¿no? O al hombre responsable de la familia. Entonces, este tipo de estrategias que permitan hacer estos cambios también te van a ir permitiendo poder tener un anclaje hacia las diferentes actividades que las mujeres pueden realizar en una política de género, que no es solamente la toma de decisiones o el participar en un taller, sino es cómo van a poder ir implementando las diferentes acciones. Por ejemplo, la decisión de qué árboles van a ser talados o qué árboles no van a ser talados, que puedan trabajar en viveros. Muchas veces las mujeres no participan per se en la siembra de reforestación, pero sí pueden participar en la parte de los viveros, ¿no? Y la producción. En la parte agrícola, las mujeres tienen una amplia participación en todos los productos que son de pista, porque tienen manos más pequeñas, ¿no? Entonces, potenciar a que no solamente sea, puedes participar en un esquema de pista de algo, sino que puedan ser capacitadas para que puedan participar en otros elementos de la cadena. La que sigue, por favor. Bueno, en general esos eran como los aspectos que queríamos platicar con ustedes. Fueron muy generales y abarcamos varios temas. La idea con esto es poder conocer qué temas les gustan, qué temas les interesan, para que podamos organizar una segunda sesión viendo cosas mucho más específicas. Tenemos ya varias preguntas, entonces algunas ya las había leído, entonces se las voy comentando, chicas, para que podamos irlas contestando. La primera es, ¿cómo materializar acciones concretas, específicamente a nivel municipal? Entonces creo que ahí también valdría la pena que comentáramos un poco si es diferente hacer el enfoque de género a nivel nacional con un nivel local, y si hay como ciertas consideraciones o criterios que tengamos que tener cuando hablamos de niveles nacionales y niveles locales, ¿no? Porque para muchos temas es claro que hay diferencias, pero ¿qué pasa con la perspectiva de género? ¿Cómo se puede abordar en un plan nacional y en un plan municipal? Y las otras se las voy guardando. Mientras contestan, es en lo que voy leyendo el resto, por favor. Bueno, sí, en efecto, sí, claro que hay diferencias, ¿no? Y voy a regresar por ejemplo, aquí sobre todo, a la metodología que nosotros usamos para incorporar la perspectiva de género en un plan. Aquí lo hicimos a nivel nacional, pero me imagino, bueno, y sí se ha hecho, ¿no? Bajando esto a nivel local, claro que se puede reproducir. Y sobre todo en cambio, bueno, en el tema de mitigación de cambio climático, sí hay muchas, las estrategias, por ejemplo, las estrategias están reguladas a nivel nacional. Claro que hay normativa municipal, pero la mayoría de los... sí, la mayoría de los elementos que hay que tomar en cuenta me parece que provienen de una normativa nacional. Lo que sí tenemos a nivel sobre todo municipal, y ahorita leí, creo que, no sé si estoy equivocada, creo que es el enfoque de Zapopan, ¿no? Tampoco estamos hablando de un municipio tan chiquito y tampoco estamos hablando de un municipio que no tenga normativa o reglamentos municipales. Yo creo que es, en este caso, si estamos hablando de Zapopan, sí hay elementos suficientes, serían 3 niveles, ¿no? Nacional, que es ahí donde deriva la política pública macro, nacional, que también lo va a ver, y local. ¿Cuáles son los elementos? Por ejemplo, me diría, aquí están los diagnósticos y el plan de acción por sector. Creo que sí se pueden, personalizar para cada una de las necesidades
que ustedes identifiquen a través, bueno, más bien que se identifiquen a través del diagnóstico, a través de los grupos focales, a través de los diagnósticos participativos, de las entrevistas o de los sectores a intervenir que ustedes ya tengan en específico, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros hablamos de, bueno, este fue energía agrícola y forestal. A un nivel municipal, quizá el agrícola estaría retomado de manera, o sea, quizás sería más fuerte que hablar de energía por la regulación. Normalmente, o bueno, también de energía. Tendríamos que ver cada normatividad de cada uno de los municipios, pero claro que se puede revertir. Incluso ya ahorita una de las exigencias que hacen los planes nacionales, ¿no? de mitigación de cambio climático es que se repliquen. Entonces, que se repliquen en todos los niveles de gobierno y que, claro, estén homologados, ¿no? Es como los planes de desarrollo, los planes, el Plan Nacional de Desarrollo, hay uno estatal y hay uno municipal, en donde los tres tienen que compartir, tienen que estar homologados y armonizados. En este caso es lo mismo, lo que sí es que si ahorita tú me dices, ¿qué sectores se tratan en un plan municipal? No lo sé, porque depende del municipio y depende de los sectores que quieran abarcar. No sé si aquí tú tienes algún otro comentario. Sí, yo creo que lo más fácil para la materialización de acciones concretas es a partir de grupos de trabajo, ¿no? O sea, hacer primero un primer diagnóstico de cuál es la parte de vulnerabilidad que se tiene, pero, o sea, por un lado, vulnerabilidad climática, por otro lado, hacer una identificación de toda la parte de variables socioeconómicas que se tienen en el municipio y, por ejemplo, en el caso de Zapopan deben de tener algún índice de riesgo para las mujeres, ¿no? Entonces, hacer un cruce entre esos tres elementos para a partir de ahí poder definir específicamente cuáles son los aspectos relevantes y a partir de ahí empezar a focalizar acciones específicas que no necesariamente van a funcionar en otro municipio. Entonces, bueno, ya leí varias de las preguntas, entonces hay unas que están enfocadas a la parte de indicadores, o sea, cómo diseñamos indicadores de género, qué elementos se tienen que considerar y algunos ejemplos específicos de indicadores de género. Otras están relacionadas con la parte de adaptación, o sea, aquí hablamos principalmente de la parte de mitigación, pero también platicar un poco de qué pasa con la parte de adaptación y cómo se hace esto. Y otras están más enfocadas a cómo incrementar la participación de mujeres y cómo hacer el tema de género transversal entre los diferentes sectores o entre las diferentes actividades, específicamente relacionado, por ejemplo, con áreas naturales protegidas. Y bueno, por el momento dejo esas y ahorita les doy más preguntas, chicas. Ok. A ver, ya no sé cuál. Es que las tenemos en los dos chats, Tatiana, también están en el chat, por eso te leí todas y te hice como ese pequeño grupo de preguntas. Ok, bueno, yo si ¿quieres contestar alguna, Pau? Bueno, tengo la de indicadores que me comentaste, cómo se diseñan indicadores. Hay diferentes, se puede decir, clasificaciones, ¿no? de indicadores. Por supuesto que uno de ellos, y ejemplos concretos, creo que pediste sus ejemplos concretos. Por ejemplo, más allá, insisto, de la participación de mujeres y hombres, tenemos que, en el sector financiero, el acceso, medir, ¿no? El acceso de las mujeres, primero a la bancarización, ¿no? Cómo está para poder después implementar acciones afirmativas, por ejemplo, de inclusión financiera para mujeres, tenemos que ver el punto de partida, ¿no? Esa es una. Ver el acceso de mujeres a bancarización y ver los mecanismos que tienen de acceso a estos microcréditos, de acceso a estos beneficios de inclusión financiera, cómo medir eso. Otro de los elementos que creo en cuestión de capacitación, capacidades técnicas, cuántas mujeres o no, bueno, todo esto es también, primero son las básicas, ¿no? En educación, propiedad, ya que tenemos todas las básicas que increíblemente en algunos lugares no están. Y también otra cosa bien importante, para ya irnos a indicadores más precisos como estos que estamos diciendo, tenemos que partir de una base que los básicos los tenemos bien desagregados. ¿Y qué ha pasado? Yo antes de irnos a indicadores más
más especializados, que claro que hay que hacerlos y sobre todo para integrarlos a la política nacional, a los planes nacionales, me iría bajar esos indicadores de desagregados por sexo a nivel local. No están a nivel local los indicadores los estamos generando a nivel nacional y a nivel estatal, ¿no? Entonces, la educación de mujeres y hombres, a veces no sabemos en los municipios, por ejemplo, ahorita que hablan de un municipio en concreto, no tenemos esa información. Yo partiría de ahí. Otro de los elementos fundamentales es la división, el uso de tiempo que las mujeres y los hombres tienen en cuestiones domésticas y remuneradas. También tenemos que tener esos indicadores. ¿Cuántas mujeres se dedican al sector agrícola, a la recolección de café? ¿Quiénes son los que tienen la propiedad de la tierra? ¿Cuántas mujeres y hombres son propietarios de tierra? Insisto, estos indicadores básicos, primero hay que tenerlos a nivel local. Hay que hacer diagnósticos y bajar la información. En el caso de México, ha costado. ¿Por qué? Porque hay indicadores que solo llegan otra vez a nivel estatal. Sí están los AGEPS, que es donde nosotros podemos sacar por colonia, por manzana, me parece, pero la verdad es que no los tenemos a un nivel de desagregación que se necesita. Otra parte del uso del tiempo de indicadores sería, por ejemplo, los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres a nivel local. ¿Por qué? ¿Y por qué van a decir esto que tiene que ver? Sí tiene que ver, porque fue uno de los elementos que nosotros encontramos, por ejemplo, para que más mujeres estén en la toma de decisión de las estrategias de mitigación de cambio climático, sobre todo estoy hablando de Latinoamérica, debido a los estereotipos de género y a la violencia contra la mujer que prevalece, y estamos hablando de zonas, de zonas rurales. Las mujeres no pueden tener este acceso a la participación plena en las estrategias de mitigación, ¿no? Entonces, también tenemos que tener esas mediciones, y esto casi me atrevo a decir que también en la mayoría, estoy hablando de México y de otros países latinoamericanos que hemos tenido experiencia, no sabemos qué tipos de violencia hay en los municipios. Sabemos a nivel nacional, pero no a municipios. Ese es otro de los indicadores que me parece relevantes. Indicadores de, ya vámonos a política pública, ¿no? Ya indicadores de diseño. Y ambiental. Bueno, y ambiental, claro. No, o sea, te iba a decir, por ejemplo, los indicadores ambientales pueden estar muy ligados a la parte de inclusión en cadenas productivas, ¿no? Que quizá eso sería como lo más sencillo en la parte agrícola y forestal. Estaría muy ligado a indicadores de participación en cadenas productivas, número de empresas que están participando, o sea, ¿qué tanta es la empleabilidad, por ejemplo, de la mujer en ese sentido? O el tipo, que esa es otra cosa, el tipo de electricidad que se utiliza en esa comunidad rural, principalmente por mujeres o hombres, con respecto a ser cabeza o no de familia en una localidad, y a partir de ahí se pueden empezar a hacer transiciones, ¿no? Por ejemplo, capacitación en el uso de calentadores solares, que puede ser algo muy sencillo, pero muchas veces puede haber los programas que hagan que lleguen los calentadores solares, pero ¿por qué no se instalan? Porque no lo saben utilizar, ¿no? Entonces, cómo dar ese giro que va mucho ligado hacia los elementos de desigualdad. Una cosa, Tatiana, ¿nos ayudas a poner la última slide, por favor? Sí. Tienen como varias dudas, entonces puede ser que no alcancemos a contestar todas, pero si nos mandan un correo, con todo gusto les alcanzamos a contestar. Las otras que están, tenemos muchas preguntas, muchos temas. Entonces, algunas están, te digo, con la parte de adaptación, cómo se pueden hacer también indicadores para la parte de adaptación, que, bueno, si quieres, mientras tú lees las preguntas, yo comento un poco sobre este tema. Para la parte de adaptación al cambio climático, la base va a ser más o menos la misma, ¿no? Partir de identificar cuáles son las vulnerabilidades que se tienen específicamente en esas localidades, cómo afectan a los diferentes grupos poblacionales, o sea, no me iría tanto a cómo afectan a hombres y mujeres en particular, sino cuáles son las condiciones de esas poblaciones, o cuando haces un análisis de riesgos a nivel municipal también, que puedes identificar el número de viviendas o la infraestructura que es la que se puede dañar en caso de una inundación. Entonces, poder hacer ese primer mapeo y a partir de ahí, con las consideraciones que tiene tu población, establecer estrategias específicas. O sea, no siempre la primera
O sea, en una zona que es inundable, no siempre la primera respuesta puede ser mover las casas, ¿no? Pero sí pensar en diseñar una estrategia en la que se pueda, primera, establecer que ya no se pueden diseñar o construir más casas ahí, establecer cierto tipo de barreras naturales, que esto nos lleva como a cómo también con naturaleza basada en ecosistemas y otras cosas, cómo lo puedes relacionar con infraestructura, con cosas que puedes tener en la naturaleza que te permitan amortiguar este tipo de afecciones. En la parte de incendios forestales, por ejemplo, el establecimiento de brechas por cortafuego, que muchas veces las mujeres las dejamos de lado, esa parte de participar dentro de las brigadas, pueden no ser parte necesariamente de quienes estén en esa revisión de dónde se va a hacer, pero que sí pueden participar y que muchas veces son las primeras que identifican estos sitios. Otra cosa, Tatiana, que tengas para adaptación. Sí, aquí, por ejemplo, dice Ricardo Olivo, dice, ¿cómo podemos fortalecer o aumentar la participación de la mujer en organismos como consejos tal? ¿Y de qué manera podemos comenzar a transversalizar el tema en las acciones generales? Aquí sí es interesante, ¿cómo podemos? Claro, siempre estamos diciendo, hay que aumentar la participación de mujeres en la toma de decisiones y ¿cómo le hacemos? Aquí voy a hablar rápidamente un tema que no gusta mucho, a veces es muy controversial, pero pues lo tiene que decir, ¿cómo se aumenta? Primero se empieza a través de cuotas, ¿no? Y a ver, es que quizá el término está mal entendido, no, y ya lo dije, no hay que verlo como cuotas, pero acaban siendo un poco cuotas, ¿no? Pero son acciones afirmativas de igualación, ¿no? Entonces, Paulina lo dijo hace rato, el objetivo de esto, ojalá algún día no necesitemos un plan de género, ¿no? Ojalá en 50 años, yo creo, no lo veo antes, ojalá, ¿no? Estoy exagerando a lo mejor, ojalá en 50 años no necesitamos integrar un plan de acción de género a los planes nacionales. Ojalá no necesitamos cuotas en 50 años y ya esté tan normalizado que los por lo menos porcentajes muy similares de mujeres y hombres participen, por ejemplo, aquí dicen, ¿no? La mujer en organismos como los consejos de asesores, pues ojalá, pero ahorita sí los necesitamos, ¿no? Entonces, parte de estos planes de acción de género sí es en la integración. ¿Cómo integramos mujeres? Pues forzando un poco a que haya mujeres, ¿no? Hoy ya es muy criticado, no sé si lo han visto, ¿no? Seguramente en las redes sociales. Hay un foro donde no hay mujeres y hay por eso, ¿y por qué no hay mujeres y qué no hay? Y muchas respuestas dan, es que no hay. Claro que hay, ¿no? Y yo creo que podemos encontrar expertas en todos los rubros. Quizá ahorita hay que buscarlas. Creo que ya no es tanto, ahorita ya hay más mujeres, insisto, expertas en muchos rubros, ¿no? Ya no es tan difícil, ¿no? Pero tenemos que empezar a forzarlo. Vamos a ver que empezando con esto, en 10 años ya no lo vamos a tener que forzar porque ya va a ser tan natural que haya mujeres y hombres. Así empezaron la mayoría de los países, incluso países nórdicos, ¿no? Cuando con los congresos, hablando de gobierno, no había mujeres, empezaron con cuotas. Ya después se fue dando de una manera natural, aunque creo, y no me atrevo a decir exactamente quiénes y cuántos, pero la mayoría de los países hoy conservan estas cuotas de nivelación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer? Pues así. ¿De qué manera podemos transversalizar el tema en las acciones generales? Insisto, hay distintas estrategias, digo, ahorita ya no da tiempo, pero incluso está una metodología que mide cómo estamos transversalizando la perspectiva de género al interior de las organizaciones y en la política pública, ¿no? Entonces hay hasta un indicador, a ver, esto refuerza esta política, refuerza este proceso, refuerza estereotipo de género, sí, no. Bueno, entonces vas midiendo esta transversalización de la perspectiva de género. Y una vez más, solo quiero decir, la transversalización de género va en dos vías. En quienes al interior, institucionalizar la perspectiva de género al interior de quienes están diseñando, implementando y evaluando, y en el diseño de política pública, ¿no? Que son indicadores totalmente distintos, estrategias y líneas de acción totalmente distintas. Yasu, no sé si quieres otra. Bueno, aquí, perdón. Sí. Bueno, es que tenemos muchas preguntas. De la metodología que presentaste para la parte de transversalización, está en la presentación la cita,
¿no? Entonces, si quieren ver como específicamente la metodología que utilizaste, bueno, que estás presentando ahí, tienes la cita en la presentación. ¿La comparto? No, 2 segundos. Si puedes regresar a la presentación de Menti para que podamos terminar la encuesta, porque si no se nos van a ir porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, bueno, rapidísimo. Las preguntas que no hemos alcanzado a contestar, si no las alcanzamos a contestar, vamos a poner un documento junto con la presentación con las respuestas, que creo que eso va a ser lo más fácil. A todos les va a llegar la liga de la grabación del webinar y donde está la presentación, y ahí nosotros nos damos la tarea de contestar todas las preguntas, ya las copié, entonces ahí podemos ahondar un poquito más en los diferentes temas para que tampoco abusemos de su tiempo. Entonces, si nos pueden ayudar a entrar a esta página para que podamos ver los resultados un poco de la encuesta, que tenemos 2 slides que se ven muy bonitas con los resultados. Entonces, mientras comparto, si ya tienen todos la liga, voy a compartir mi pantalla para presentar los resultados. Entonces, ahí. Desde las entidades que tenemos, de las personas que han participado, la mayoría de los que nos acompañan son de sector público y sector privado. Y bueno, esta es la segunda pregunta que en teoría se les debe de haber activado. Entonces, esto es un poco que queremos tener como claro cuáles son los intereses que tienen. Entonces, igual en la pregunta en la encuesta de salida que les enviaremos, podrán poner más cosas, pero la idea es como poder tener claros cuáles son los intereses que tienen y poder organizar otro seminario con temas pues mucho más a profundidad. Quizá valdría la pena pensar, chicas, en hacer uno específicamente con los temas de adaptación, que también es algo que hemos hecho en algunos proyectos, de cómo incluimos adaptación al cambio, o cómo incluimos género en los programas de adaptación, y quizá aterrizarlo un poco más a la parte pues específica de acciones, ¿no? De cómo se ha hecho y cuáles han sido los retos que hemos tenido cuando empezamos a realizar este tipo de talleres, hasta trabajando con entidades públicas o privadas, de cómo podemos meter esto. Y bueno, mientras les dejo esto para que vayan viendo cuáles son como los intereses generales, había una pregunta muy interesante que cambia un poco de tema, pero es relevante, que nos hacían sobre COVID y género. Déjame que la encuentre, que creo que puede ser interesante pues cerrar un poco con eso. Sí, nos preguntan que cómo se relacionan los programas de acción de género en un contexto de pospandemia y cómo podemos hacer para equilibrar la participación de las mujeres en los espacios de decisión en sus gobiernos locales y o espacios de formación en este contexto. ¿Cómo podemos hacer para que las propuestas de los programas de acción de género de proyectos avancen en equilibrar relaciones de poder entre hombres y mujeres? Que creo que va muy relacionado con lo que ya hemos comentado, pero creo que pues nos permite cerrar un poco ese vínculo a la parte de que hemos comentado, algunos ejemplos, y también pues con la situación actual que estamos viviendo. Entonces, ya estamos justo en los últimos minutitos, entonces no sé si Tatiana quisiera cerrar con algún comentario sobre esta pregunta para ya podernos despedir. Sí, bueno, brevemente, justo eso de COVID, ¿no? A lo que ha hecho ahora es visibilizar, sí, dar una mayor visibilización a cómo estas relaciones de poder, ¿no? Y de relaciones de desigualdad sí tienen consecuencias prácticas. Hoy uno de los indicadores, bueno, uno de los problemas en todo el mundo, y eso yo veo noticias de Reino Unido, de Estados Unidos, de hasta los países nórdicos, bueno, de Latinoamérica, no se diga, ¿no? El problema de la violencia contra las mujeres está aumentando en esta situación de aislamiento, ¿no? Y esto que tiene que ver con cambio climático, pues también tiene que ver porque si estamos hablando de que un mayor número de mujeres debería de participar en las estrategias de mitigación y están en esta piramidita que vimos, ¿no? En la pirámide están
en medio o en la base, aquellas mujeres en las zonas rurales, por ejemplo, pues obviamente también en una cuestión económica, ¿no? Quien gana el dinero son los hombres a pesar de que ellas trabajan. Imagínense una situación ahora de aislamiento donde la mujer no tiene independencia económica, no tiene la tenencia de la tierra, es vulnerable a violencia de género. Pues obviamente aquí pues es un tema prioritario y con la situación de COVID, creo que esto, lo que estamos viviendo ahora, se están haciendo muchos análisis, muchas investigaciones que vamos a estar post-COVID, va a retomarse y se van a tener que ejercer acciones, ¿no? Es un tema sin duda fundamental. Aquí hablaron de resiliencia, también creo que aquí entra también cómo ser resilientes en estos casos cuando acabe toda esta situación, pero no dejar a un lado que el tema de desigualdades de género atraviesa todo y con esta emergencia sanitaria se han agravado, ¿no? No sé si contesté o hice, confundí más. Yo creo que sí. Bueno, pues, chicas, encantadas de compartir este rato con ustedes. Espero que a todos les haya gustado. Nos quedaron preguntas pendientes, pero prometemos que se las contestamos en un Word que subiremos junto con la presentación. Cualquier duda, bueno, tenían ahí nuestros correos, y si no, cuando entren a la presentación pueden ver al final también nuestros correos, y revisaremos todos los comentarios que nos manden para poder organizar otro webinar que pueda atender a las necesidades y a las dudas específicas que tienen. Y pues si nosotros tenemos la respuesta, seremos nosotros, y si no, seguramente invitaremos a alguien más que nos acompañe. Muchas gracias a todos y esperamos que les haya gustado. Gracias. Gracias. Muchas gracias.